hay una acción ilícita y Muchos chicos, ¿cómo están? Noches, licenciado. Buenas noches, Buenas compañeros. tardes, Liz. Buenas noches, Buenas tardes, Liz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Hola, Buenas tardes, licenciado. qué gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal les fue en esta semana? ¿Cómo se sienten? Cansado. Pasaron un laboratorio. Primer laboratorio. ¿Es en serio? Pues miren, hoy los tenemos sorpresa porque solo vamos a trabajar unos minutos, luego los voy a dejar estudiando y a partir de, vamos a ver, permítanme compañeros, vamos a ver. Yo les tengo programado el día de hoy para ir viendo si de verdad vamos aprovechando nuestro, vamos a ver. Sí, yo les tengo programados que les voy a compartir una prueba diagnóstica. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que sería bueno para poder leer un poco el contenido que hasta la fecha hemos medio conversado en la sala? Más de una hora, Liz. No, hombre, tampoco. Esa sería que no han leído, compañeros. Bien. Fíjense que Ahora, güey. para el día de hoy tienen ustedes destinado presentar la tarea que corresponde a un cuadro comparativo. ¿Ya lo realizaron la mayoría o todavía están en ese proceso? Yo sí Por ya mí lo está realicé. terminado, Liz. Ya lo realizamos, Liz. Ya lo Sí. realizamos. ¿Ya lo realizaron? Sí, algunos y algunos otros no. Muy bien. Miren, la idea es que lo vayamos trabajando acá en el aula. Igual hoy tenemos, vamos a ver, tenemos hora y media para poder trabajar. El, la prueba de diagnóstica, la prueba que yo siempre les voy a estar trasladando los días viernes para que se vea si el avance del proceso es efectivo o nos estamos quedando atrás. Se los voy a compartir a partir de las 7 de la noche.
Ok. Entonces, fíjense que el contenido es hasta ¿Tiene donde algún nos... punteo? No, no tiene punteo. Vean, compañeros, este no es un laboratorio, es una prueba de desarrollo del curso. ¿Cuál es la importancia de esta actividad? La importancia de esta actividad radica en la medición que hacen ustedes mismos y que hago yo también del proceso del curso y si los contenidos están siendo bien asimilados. Entonces, compañeros, debemos de leer todos los días, debemos de leer todos los días, debemos de ser disciplinados para poder llevar a buen fin este curso. El, el curso tiene programado su examen parcial para el día próximo 18 de febrero. Estamos hablando de ayer en 15. Entonces, solo tenemos clase el día martes y el próximo viernes. El día martes vamos a trabajar, ¿verdad? La mayor cantidad de contenidos que sean posibles. A partir de estas fechas, este proceso va a ser compartido, compañeros, en el que ustedes deberán leer en sus casas, en otros horarios que no sean los de la clase, y en la clase únicamente vamos a resolver dudas que tengamos al respecto de los contenidos. A manera de, a manera de apoyo, yo les ofrezco que para el día martes nos pongamos a leer todos, ¿verdad? Todos. Nos pongamos a leer el contenido y el día martes vamos a trabajar con todo el contenido que tenemos, que hemos trabajado, que es para este semestre, eh, y vamos a leer el 100%, son 20 hojitas, no es mucho, vamos a leerlo, y en esa lectura que le hagamos, vamos a señalar aquellas definiciones que son las más importantes. ¿Están de acuerdo, compañeros, conmigo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Yo Sí, consi- licenciado. Sí, pero miren, esto es una cuestión es una cuestión en la que nos tenemos que poner de acuerdo, tanto estudiantes como docente. Eh, vamos a, vamos a leer, ustedes van a leer en sus casas. Y el día martes, ¿verdad? Que tenemos de 7:30 a 9 de la noche. El día martes vamos a repasar nada más. O sea, no podemos ponernos a discutir los temas que, que ya debieron de haberse analizado o leído en clase. Mire, ¿hasta qué hoja hemos llegado en el contenido, compañeros? ¿Hasta qué página leímos, compañeros? La 31, licenciado. O sea que solo son 10 hojas las que nos hacen falta. Sí. Va, entonces, por favor. eh, Permítanme. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué tema es el que tenemos en esa página 31? Alguien que nos quiera apoyar. Los medios de comunicación nos quedamos, licenciado. ¿Perdón? ¿Cuál es? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Y en relación a ese tema, qué nos puedes aportar, compañero? Bueno, en este caso, los medios de comunicación, pues, si hablamos de medios de comunicación, abarca, son varios, ¿verdad? Lo podemos ver que acá dice que existen las funciones informativas,
cibernéticas, formativas, recreativas. Pero más que todo, los medios de comunicación es lo que vincula actualmente la tecnología, ¿verdad? Ajá. Acá, según lo que tengo allá, acá dice que empezaron a usarse los patrones de comunicación combinados. Cada vez más personas fueron capaces de comunicarse con mayor facilidad y eficiencia con grupos más grandes de gente que transmite de manera transitoria. Ujú. Y luego pues encontramos un subtema que se llama el propósito o funciones de los medios de comunicaciones masivos. Bueno, O entonces, gracias, gracias, Ervin. Vean, compañeros, en cuanto a los medios de comunicación, pues no, no es, no es un Licenciado, secreto. buenas noches. Sí, dígame. Disculpe que lo interrumpa. Fíjese que hay una compañera que está teniendo bastantes problemas con su conexión y se salió y ahorita está intentando entrar otra vez, pero me dijo que le dijera si le hacía favor de aceptarla. Dígale que insista. Fíjense que no tengo, o ¿quién es la compañera? María José Morán. Fíjense que no tengo ahorita alguna solicitud, pero dígale que insista, que con mucho gusto estoy, yo estoy en la computadora. Entonces, eh, bueno, muy bien, muy bien. Entonces, vean, tenemos que los medios de comunicación han venido a hacer grandes cambios, ¿verdad? En la sociedad. En ese sentido, podemos ver, ¿verdad? Lo que nos dice la página, en la página 32, que la aparición de la escritura es un hito en la historia del hombre. Sin embargo, para que esto llegara a ser un medio de comunicación masivo, fue necesario en principio la mecanización del mismo y posteriormente que se diera una revolución informática y en telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido, los medios masivos, ¿verdad? Se convirtieron en formas industrializadas de producir información. Entonces, dentro de eso tenemos el periódico, el periodismo, tenemos la televisión, el internet. Veamos, estos medios, ¿verdad? Tienen dos intereses, la información y el entretenimiento. ¿En qué tipo de sociedad? No es en cualquier sociedad, es una sociedad de consumo. Por eso es que las características son que tienen que ser auditorios relativamente grandes y un auditorio heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan pensamientos, que tengan ideas, que tengan intereses parecidos. Aparte de eso, compañeros, tenemos que tomar en cuenta que el, los medios de comunicación buscan también actuar de forma pública. Y quizá lo más importante, que se hace a través de una transmisión de forma transitoria. ¿Hay alguien que quiera aportar, quiera conversar, que quiera opinar al respecto de esto? ¿No? ¿No hay nadie, compañeros? ¿Sigo explicándoles? Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Eh, bueno, veamos cuántas funciones encontramos en los medios masivos de comunicación. Son 4. Si una pregunta viniera en el examen parcial y dijera, ¿cuántos propósitos o funciones tienen los medios de comunicación? Son 4. Esas son. No estoy preguntando cuáles, sino cuántas. ¿Cuántas funciones tienen los medios de comunicación? La primera función es una función informática. La segunda función es una función cibernética. La tercera función es una función formativa. Y la tercera función es una función recreativa.
¿Habrá alguien que me haga el favor de explicar con sus palabras cuál es la función informática? Informativa, perdón. Buenas. Licenciado. Ajá, Marilu, dígame. Pienso que la función informativa, el propósito es informar a las personas o hacer llegar el mensaje por, digamos, por cualquier medio, pero su función es que la persona reciba el mensaje. Gracias. Vean, compañeros, esto quiero que lo tengan ustedes y que se lo memoricen. Cuando nosotros tengamos, muchas gracias, Marilu, muy buen aporte. Pero para efectos de examen, debemos de tomar en cuenta varias palabras claves. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito principal de los medios de comunicación? A ver, Flor de María, ¿cuál es el propósito principal de los medios de comunicación? El propósito principal es comunicar, licenciado. Perfecto. Pero ¿comunicar qué? Dar Información. información de algo. Ajá, muy bien. Entonces, cuando nosotros contestemos, decimos, el propósito principal de la comunicación, de los medios de comunicación es comunicar, ¿verdad? Comunicar, pero de acuerdo con una ideología y en donde se va a informar, educar, entretener, formar una opinión, enseñar o controlar. Es más, podemos quitar varias de estas. Si alguien les dice, miren, y de acuerdo con lo que ustedes tienen ahí, ¿cuál es el propósito principal de la comunicación? Pues el propósito principal de los medios de comunicación es comunicar, pero no es comunicar cualquier cosa. Ellos lo van a hacer de acuerdo a la ideología y van a especializarse en informar, ese es un tipo de comunicación masiva, como en educar es otro tipo de medio masivo de comunicación, entretener es otro, formar una opinión es otro, enseñar. Pero en alguno de ellos se van a especializar o van a ir utilizando varias. Lo que yo quiero que ustedes tengan presente es que los medios masivos, o es decir, todos los contenidos, las primeras dos líneas de cada concepto, de cada definición, son donde encontramos las palabras bases importantes, claves de esa definición. Por ejemplo, función informativa. ¿Cuál es la función informativa? La difusión de noticias y conocimientos. ¿Ya? Esa es la función informativa. Su función es lograr la difusión de noticias y de conocimiento. Después de esto, nosotros podemos explicar que puede haber manipulación, que esta tiene que ser veraz, que tiene que ser creíble, tiene que ser, a veces la información es modificada, o sea, todo eso ustedes me lo pueden explicar después, pero en una pregunta, explique en qué consiste la función informativa. Consiste en lograr la difusión de noticias. Hasta ahí. ¿Estamos bien, compañeros? Sí, licenciado. Entonces yo les voy a suplicar un favor para el día martes. Vamos a releer el contenido que no es mucho. Unas 2 horas, 2 horas. 2 horas que ustedes lean el día domingo. Ni siquiera en el día. Hagan todo lo que tengan que hacer. A las 10 de la noche, como yo sé que no les da sueño temprano, a las 10 de la noche siéntense, agarren sus hojitas y comiencen a subrayar, a leer. Recuerden, hasta el primer punto y aparte, hasta el primer punto y seguido, hasta el primer, ¿qué les digo yo? Hasta el primer, hasta el primer coma, regularmente, tenemos las palabras más claves. Y siempre tenemos que tener en cuenta que hay palabras claves que sin esas no funciona una definición, un concepto. Acostumbramos desde el primer año, siempre que vemos una respuesta en relación a un tema, tenemos que tomar en cuenta que hay palabras claves y esas palabras claves son la columna vertebral de nuestro contenido. Bueno, ahora, la función cibernética. Los medios de difusión actúan como un control social, pues son los que miden el gusto de la población, la moda de los espectáculos y creencias. Entonces,
En cuanto a la función cibernética, ¿por qué los medios masivos de comunicación tienen una función cibernética? Porque eso tratan de tener un control social, ¿verdad? Esa es la palabra clave acá. La función formativa. A ver, Samuel Lisandro, ¿por qué tienen una función formativa los medios de comunicación masivos? Samuel, Sí, licenciado, ¿por qué los medios masivos de comunicación tienen una función formativa? una función formativa. Oh, ¿O alguien que lo quiera apoyar, compañeros? sí, por favor. ¿Alguien quiere apoyar? Buenas noches. Dígame. Porque los medios de comunicación tienen que compartir información, ¿verdad? Valga la redundancia, tienen que compartir información que sea verdadera. Entonces tienen que formarse en valores como la honestidad y así, siento yo. No sé. Gracias, gracias, compañero. Siempre tomemos en cuenta a la hora de dar una respuesta. Compañeros, siempre es bueno cuando damos una respuesta, tomar en cuenta el documento que tenemos enfrente. Tiene una función formativa porque busca llegar al público en la formación de valores, cultura, educación. Entonces, debemos de tener bien en claro que si usamos estos tres, de acuerdo al contenido que tenemos, nuestra respuesta va a ser válida, ¿ya? Lo que dijo nuestra compañera no está nada mal, está excelente, porque es una explicación. Sin embargo, a la hora de que le pregunten, ¿por qué los medios de comunicación masiva tienen una función formativa? ¿O en qué consiste la función formativa de los medios de comunicación masiva? Consiste en llegar al público en la formación de valores, la adquisición de cultura, de educación. Ya luego, pues ustedes pueden colocar que a veces se tergiversa, que pueden haber problemas, un montón de cosas. ¿Estamos bien? Ahora, regularmente hay funciones recreativas. Esta no da información. Es únicamente distracción y entretenimiento al público, que permite la función recreativa, descanso físico, mental. Sin embargo, en la actualidad, compañeros, esta función recreativa de los medios de comunicación masivos se ha convertido casi que en un vicio para nosotros, puesto que la utilización constante de teléfonos inteligentes nos ha llevado a estar constantemente en ocio, ¿va? A pesar que estemos en tu lugar de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las características de los nuevos medios de comunicación? O es decir, ¿cuántas características puede tener? Tiene dos. Tiene las características positivas y tiene características negativas. Pues positivas porque se dan amplios contenidos de información, llegan a lugares extendidos, puede ser de forma inmediata, como por ejemplo la radio. También tienen negativas, puesto que a veces hay manipulación de la información, el uso para intereses de algunos grupos específicos, como por ejemplo los influencers o las personas que se dedican a crear zozobra a veces. Hay también una preocupación por los flujos negativos creados por los medios más recientes, como radio, televisión, hoy por hoy el Internet, ¿verdad? Que haya incluido estos tres, ¿verdad? Y también la pornografía latente en diferentes redes, en diferentes circunstancias. A veces uno está buscando tal vez un repuesto para un vehículo y resulta que le parece cualquier cantidad de información sexualizada. Entonces, todo esto ha hecho que los medios de comunicación masivas tengan muchos elementos negativos. También la transmisión de información más dirigida a una gran cantidad de personas que se encuentran en anonimato, y esto ha dado lugar incluso a delincuencia. No por nada, hoy por hoy existen, en verdad, códigos y regulaciones penales causadas a los delitos cibernéticos, porque como el anonimato, incluso hay una forma de navegar de forma incógnita en los diferentes aparatos electrónicos que se conectan a la red, y eso ha hecho que existan también ilícitos. Ahora bien, a ver, a mí no me, fíjense compañeros que a mí no me gusta estar señalando a alguien que quiera apoyarnos, ¿no? Me gusta más que sea voluntario.
¿Alguien que nos quiera explicar o darnos algún resumen muy puntual de cómo la prensa es un medio de comunicación? Licenciado, Sí, dígame. la prensa es un medio de comunicación porque nos informa sobre lo que pasa en el país, ya Ujú. sea eh, deportes, entretenimiento, política o cualquier otra situación que pase. Gracias. ¿Cuál fue el invento que propició la prensa, compañeros? La imprenta. La imprenta. La imprenta, ¿verdad? Y la producción a gran escala de la palabra. Ahora bien, algo que a mí me interesa mucho. eh, ¿A qué se le denomina mensaje periodístico? ¿Alguien que quiera comentar? Lick, Ok, buenas noches. buenas noches. Bueno, mensaje periodístico, lo que a mí se me viene a la mente a la hora de escucharlo Ajá. es cuando se hace, el periodista hace un análisis sobre la noticia que va a dar a conocer y, y sobre eso va a dar su análisis y lo va a dar a conocer a las personas desde su punto de vista. Bueno, es lo que Gracias, yo gracias. imagino, no sé. Gracias, Michelle. Vean, hay diferentes formas de hacer periodismo. Hay un periodismo que es eminentemente descriptivo. Estamos con nosotros diciendo sin ningún tipo de interés lo que está sucediendo. Hay otro tipo de periodismo, un analítico, el periodismo que va y se sientan y yo doy un punto de vista, como muy bien lo decía Michelle, en relación a ciertos temas. Hay otro que son periodistas amarillistas que fuera de, sacan de contextualización las situaciones y las transforman en un beneficio. Sin embargo, el mensaje periodístico tenemos que tomar en cuenta que es, es el medio, es el medio aquel en el que la palabra escrita y las imágenes se complementan. Apuntémoslo por ahí en una esquinita. Aquí es donde dice mensaje, pero hay dos palabras claves aquí. La palabra escrita y las imágenes se complementan en virtud de que como nosotros vemos regularmente en diferentes redes y medios, eh, si existiera solo una foto, hay una descripción de lo que la foto está sucediendo y si es pues en vivo o es grabado, pues entonces el periodista, como bien decía Michelle, se dedica a describir lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, el mensaje periodístico es aquel medio en el cual la palabra escrita y las imágenes se van a complementar. Actualmente la prensa se ha aprovechado del Internet. Hay diferentes tipos de medios de contenido, se le llama ahora, ¿verdad? Y este ya no incluye papel, sin embargo, sí tiene videos, sonidos. Esto es una ventaja, ¿verdad? Que le crea al lector. Y este lector, lo que... Permítame, compañeros. Vamos a... Entonces, compañeros, el mensaje periodístico representa ventajas toda vez que al unir la palabra escrita y las imágenes nos va a llevar, ¿verdad? Nos va a llevar a crear en la imagen del lector o del que esté oyendo en muchos casos, una imagen vívida de lo que está sucediendo. La radio como, o mejor quedémonos acá, el periódico, ¿verdad? Es la ventaja del mensaje periodístico es que el periódico lo podemos nosotros revisar varias veces. Por eso es que es muy importante cuando nosotros emitimos una opinión, tener el cuidado de hacerlo de forma correcta. Así como por ejemplo lo que estamos haciendo en esta noche. Si yo les estoy dando una información, tengo que haberla previamente establecido, pues, tengo que haberla analizado y darles a ustedes una información coherente, toda vez que esto está quedando grabado y en algún momento puede ser objeto de revisiones, ¿verdad? Entonces, igual es el mensaje periodístico. Cuando nosotros nos referimos a la radio como medio de comunicación, debemos de recordar que Marconi fue quien inventó la radio como producto de todas las investigaciones que se habían hecho. Sin embargo, hubieron otras personas como Maxwell y también Popov que hicieron otro tipo de investigaciones a nivel de ondas electromagnéticas. Pero en el mundo de las telecomunicaciones, la radio fue un gran logro, fue un hit para la sociedad,
ya que esto se complementó con el telégrafo de Morse y estos dos crearon, ¿verdad? Uno de los inventos más importantes para la humanidad. Sin embargo, crear una imagen en un aparato eléctrico ha sido un invento muy bueno. La imprenta de Gutenberg y la prensa, ¿verdad? El medio escrito, la Biblia que se pudo hacer en muchos idiomas y se pudo transmitir a un montón de gente. Fueron unos grandes, pero grandes inventos y grandes beneficios para la humanidad. Pero fuera de todo esto, está también la cuestión de que la radio vino a permitir, le vino a permitir al hombre transmitir sonidos, transmitir la palabra a lugares muy lejanos. La radio ha sido muy importante en la sociedad y quizá puedo afirmar, ¿verdad? Sin temor a equivocarme, que la radio, aún hoy por hoy, a pesar que exista el Internet, que existan los teléfonos inteligentes y todo, la radio nunca va a dejar de ser importante toda vez que nos permite comunicarnos. Las frecuencias, es decir, o sea, la frecuencia o la forma de transmitir el mensaje a través de las ondas que existen en la misma atmósfera, no va a dejar de hacerse. Y en realidad por ejemplo, los bomberos voluntarios, los bomberos municipales, para la misma policía, las ondas radiofónicas son elementales para ejercer su función. En materia de seguridad, una onda o una frecuencia radiofónica, pues es muy exclusiva y si alguna persona logra monopolizar esa frecuencia, pues entonces nos vamos a encontrar con que es una forma de comunicarse que no va a ser grabada, que no va a ser intervenida. Por eso es que, a pesar de que hoy la veamos así con desdén, como que es uno de los inventos antiguos, que ya no se usa, que rara vez la gente usa o escucha la radio representa uno de los avances más significativos para la sociedad. La importancia de la radio radica en que es un medio de comunicación totalmente auditivo y rápido. Se difunden mensajes de todo tipo y ya sea entretenimiento, crítica. ¿Cómo no le hacemos ahí un subrayado a estas últimas tres líneas de esta definición y lo dejamos señalado por si en algún momento nos va a servir para dar una explicación de qué es la radio? La televisión, sin duda alguna, ha sido un invento muy importante, pero desde el principio la televisión fue un invento especial. Fue un invento en el cual iba dirigido solo para aquellas élites que podían hacerse de un aparato. Fíjense cómo es de importante que desde 1609, cuando Galileo Galilei inventó un anteojo o telescopio, desde ese momento comenzó a gestarse la creación de una televisión. ¿Por qué? Porque precisamente el aparato de la televisión necesitó de estos tipos de instrumentos para poder crear el primer prototipo de una televisión. Entonces podría afirmarse que Galileo fue quien sienta las bases o el inicio a través de las lentes básicas del cine, la televisión y por ejemplo y por supuesto la fotografía. Pero vinieron con Weisselig y por Corway, quienes fueron adelantándose, fueron usando diferentes tipos de adelantos que tuvo la humanidad y fue así como se inventó la producción de la televisión y otro tipo de elementos que vinieron a mejorar. Pero, ¿cuál es la importancia de la televisión? La televisión es importante porque, como dice en el párrafo que está antes del último, la televisión es un medio de comunicación audiovisual en el que se fusiona la prensa y la radio. Por favor, subrayamos eso, la prensa y la radio. Eventualmente, una pregunta, si se les dijera, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia o en qué consiste la importancia de la televisión como medio de comunicación audiovisual o como medio de comunicación masiva? Pues radica porque acá se fusionan las características de la prensa y la radio. Se da una gran ventaja sobre los demás medios porque además, ¿verdad? De ver, escucha. Entonces no va a tener que leer. Entonces pensamos en personas que tal vez en algún momento ya no podían ver bien o que eran analfabetas. Sin necesidad de leer, pues iban a encontrar la información que necesitaban.
A decir verdad, la televisión hace lo mismo que la radio porque va a venir a informar, entretener y todas las virtudes que tiene la radio, pero también tiene imagen y eso lo hace más atractivo. Hoy por hoy los teléfonos, ¿verdad? Son como pequeños televisores en donde nosotros, es más, o sea, acá en el teléfono tenemos televisión, tenemos radio, tenemos periódico, tenemos libros, o sea, quizá incorporar todos estos elementos la terminal móvil ha venido a ser como digamos, el final feliz de muchos inventos. Y alguien de ustedes me podría decir, bueno, Lick, ¿y por qué no está dentro de estos medios de comunicación masiva, el teléfono smartphone? Porque el teléfono smartphone, compañeros, es un producto. Es un producto, es una consecuencia. La radio, la televisión, la prensa, el cine, son las bases que sentaron todos estos medios y que a pesar, ¿verdad?, de que en algún momento alguien los puede crear, pensar que son obsoletos, siguen vigentes porque precisamente se siguen reproduciendo en los aparatos en los que nosotros vemos. Digamos, la aspiración del hombre es eh, tener en un solo aparato diferentes inventos que antes no los podía tener. Les voy a poner un ejemplo. Allá por el año 2000, cuando empezaban los teléfonos celulares a ser comunes acá en Guatemala, el teléfono solo llamaba y recibía mensajes de texto. Por ahí se fue incorporando la radio, se fue incorporando algunos otros elementos y pues hoy por hoy pues tenemos estas maravillas de teléfonos que nos pueden servir para mucho, pero como les repito, son consecuencias. El cine, veamos que el cine viene del teatro. Entonces, el teatro fue la base del cine, sin embargo, a través del cine fue que se encontró otro tipo de manifestación de la cultura y del pensamiento humano. Y al final, podemos saber en el Internet como una forma de, de mejorar, ¿verdad? De mejorar nuestros, nuestras formas de representar la vida y sobre todo de comunicarnos. El Internet vino a hacer hacer como el espacio en donde permítanme compañeros, eso como el espacio en donde al final vinieron a quedarse todos y cada uno de los inventos que antes eran independientes, pero que nos han permitido a nosotros crear comunicación a nivel masivo. Eh, pues nada, hasta acá es el contenido que debemos de evaluar para dentro de 2 semanas. Entiendo que algunos compañeros no han logrado, ¿verdad? Eh, no han logrado recibir la mayor cantidad de clases, a pesar de que las clases están grabadas, que las pueden ver por ahí en el muro de Classroom, en el tablón. Ahí van a encontrar ustedes las clases, los enlaces para ir al canal de YouTube donde están grabadas. Lo que yo entiendo, las entiendo perfectamente, es que tenemos que apartar 1 hora casi para poder estar ahí en la clase y ver lo que se dijo, las notas y todo eso. Sin embargo, sería importante hacerlo. Eh, Hoy les programé un pequeño ejercicio, ¿verdad? Yo les invito que ahorita son las 6:37. Yo les invito a que en este momento yo suspendo la transmisión y ustedes inmediatamente deben leer, ¿verdad? Las primeras 20 hojas del contenido que tienen a la mano. Espero que lo hayan impreso, espero que lo tengan en físico, porque al ser digital muchas veces se nos complica y honestamente es dañino para la vista. Entonces, lo ideal es tenerlo a la mano para poderlo subrayar, para poder señalar aquellas cosas importantes. Y luego de que esta tarea sea publicada a las 7 de la noche, ustedes lo deberían de realizar en 15 minutos. Yo voy a estar en WhatsApp pendiente de ustedes. Y al finalizar este contenido, vamos a... Después de eso, vamos a quedar para la próxima semana. El día martes les suplico
encarecidamente que lean su contenido el día domingo, en el transcurso del día, mejor si lo leen en la noche, que ya estén ustedes más relajados. Quienes trabajan y les da duro, tienen sus familias y todo, pues les invito a que lo hagan temprano, tal vez, aparte una hora más temprano de lo que hacen habitualmente. Y los compañeros que todavía no están trabajando, que están buscando trabajo, o que hacen un trabajo tal vez un poco más, que hacen un trabajo un poquito más, menos exigente que algunos otros compañeros que tal vez tengan sus familias. Siempre es bueno leer antes de las 7 de la mañana, con la mente fresca, descansar. Procuren no dormirse tarde, procuren no comer alimentos muy pesados para el cuerpo, para que esto les vaya a permitir llevar en óptimas condiciones el examen parcial. El día martes vamos a invertir nuestro tiempo en verificar todo el contenido y vamos a hacer algunas anotaciones en el texto para que ya con ese contenido el día viernes próximo, vamos a ver, permítanme por favor, quiero revisar una cuestión. Vamos a ver, para la próxima semana sería el viernes, el 5 de febrero tenemos cuadro comparativo, ¿verdad? Entonces, mm, el día 12 de febrero vamos a dejar un pequeño ejercicio, bueno, no un pequeño, ese sí va a ser un ejercicio que nos va a permitir a nosotros medirnos cómo estamos para evaluarnos el próximo martes. Entonces, el próximo viernes de 10 en 8 vamos a hacer la misma actividad de hoy, vamos a resolver algunas dudas, vamos a conversar de algunos temas que hayan sido quedado pendientes, que espero que no quede nada pendiente, pues, pero vamos a ver algunos temas el próximo viernes, unos 15, 20 minutos, y luego nos vamos a dedicar a ejecutar el ejercicio para que eso nos permita llegar lo mejor preparados para el examen. Entonces, yo así programo siempre los contenidos, trato de trabajar bastante y que nos quede un poquito de tiempo para poder invertirlo, ¿verdad? En hacer un estudio dentro del aula y que así se nos haga un poco más sencilla la cuestión del examen parcial y por supuesto el examen final. Entonces, compañeros, no les quito más tiempo. Por favor, pasen voy a finalizar la clase, pónganse a leer y posteriormente a que lean a las 7 de la noche va a ser publicada el ejercicio. No tiene punteo, este ejercicio es única y exclusivamente para que nosotros mismos nos veamos, vamos midiendo y vamos viendo también si efectivamente nuestro proceso va siendo adecuado o nos hace falta un poco, ¿verdad? Esto lo hago con el afán de que nosotros nos preparemos más. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Lick, disculpe, solo que no me quedó claro una cosita, no sé si no la escuché o me conecté un poquito tarde. Dígame. Es que, bueno, ya tenemos poco de contenido, ¿verdad? Mi Ya no hay. pregunta es si, si solo ese contenido vamos a leer Evaluar. durante todo este semestre o vamos a tener otro contenido. Usted dice el texto. No sé, el folleto. Sí, sí, solo ese son 100 hojas. Son 100 hojas. Ajá. Va, Sí, sí. está Son bien. eso. Para este parcial, este es gratis casi. Son 15 puntos así que usted es el que no los ganes porque no quiere. Pero conforme va haciéndose más el proceso, entonces se va haciendo más cargado, cada vez más complicado. Pero yo realmente trato, ¿verdad? De hacer el proceso muy rápido al principio para que nos quede una semana libre para poder repasar y para poder hacer algunos ajustes para llegar lo mejor posible al examen parcial. Está bien. Gracias, Muy bien. Lick. Pónganse a leer, pues, chicos, a las 7 les llega la tarea y espero que les vaya bien. Yo voy a estar calificándolo. Miren, no vale puntos, pero recuérdense, es un ejercicio que nos va a ayudar y nos va a permitir que el examen parcial nos vaya re bien. ¿Ok? Entonces, por favor, háganlo. Qué gusto saludarlos. Que pasen una Gracias, feliz noche. licenciado.
Gracias, licenciado. 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 Gracias, licenciado. Feliz noche. Ay, feliz noche.